Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con esta mesa de la tarde de contemporánea que se titula Representaciones de lo social en la literatura. Y bueno, así como está previsto, le pedimos a Facundo Jiménez si quiere comenzar con su ponencia. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas a todos. Ahí presento el PowerPoint. ¿Me dicen ustedes si se ve? Perfecto. La siguiente comunicación surge de un reciente proyecto postdoctoral que busca delimitar la relación entre consumo y poesía en la obra de dos escritoras españolas, Mercedes Cebrián y Elena Mel. Por cuestiones de tiempo me limitaré a exponer algunas de mis hipótesis y conclusiones, recalco esto, muy preliminares, tomando como referencia solamente el caso de la primera. Este recorte a su vez se dará en el interior de la obra de Cebrián, ya que dejaré de lado, por lo menos para esta ponencia, su producción narrativa y ensayística, e inclusive algunas de las temáticas específicas de su poesía, en busca de una comprensión general del problema crítico que me interesa desarrollar. Mercedes Cebrián nace en Madrid en 1971. Sí. Bien. Y comienza a publicar ya entrado en este siglo. Aunque su obra como narrador ensayista sea la más difundida, sus incursiones poéticas desde El malestar al alcance de todos, 2004, pasando por Mercado Común, 2006, y Malgastar, 2016, y llegando a Muchacha de Castilla, de 2019, proponen un espacio de escritura sumamente sólido y compacto, y además fuertemente ligado con el resto de su obra. En este sentido, la permeabilidad de su escritura confunde deliberadamente verso con prosa y registro ensayístico con respiración poética. Su voz de esta manera se desplaza por una autopista de doble carril del ensayo a la narrativa y del poema a la columna costumbrista, por ejemplo. En todas aquellas superficies textuales, la autora madrileña desenvuelve una preocupación común: cómo la relación de los individuos con el mercado y con sus prácticas de consumo parece estar mediada por un proceso de invisibilización de sus mecanismos de funcionamiento. Efectivamente, una de las preocupaciones que presenta de forma insistente su poesía se encuentra en la manera en que el mercado ofrece una lógica naturalizadora que se pliega a las formas de vida, alimentación, expresión y hasta en la dicción poética. En su blog, Consumidor Pro Nobis, observará con preocupación lo siguiente: el acto de consumo se produce donde menos lo esperamos, en farmacias, museos, aeropuertos, estaciones. Por ello, su poesía debe abocarse a la problematización del orden de lo convencional, proponiendo una dicción poética que desarticule la relación, parafraseando a Michel Foucault, entre las palabras del mercado y las cosas. La propuesta de Cebrián, por lo tanto, se encuentra vinculada con una desnaturalización de la normalidad que ofrece el mercado a sus consumidores. En este punto me parece que es importante subrayar que reflexionar en torno de lo que Jean Baudrillard en la década del 70 denominó la sociedad de consumo no implica reducir esta expresión simplemente a un sistema de producción, intercambio y eliminación de objetos. Por el contrario, la expresión sociedad de consumo y asociada a ella el término consumismo refieren a la consolidación de un orden simbólico que, en palabras de Zygmunt Bauman, sostienen un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad. Nos referimos, por lo tanto, a un tipo de sociedad que se ofrece a los individuos devenidos en consumidores bajo la forma de una serie de objetos en los que se reifica un variado conjunto de fantasías sociales. En este sentido, es importante destacar que el problema crítico que nos presenta la escritura de Cebrián está directamente vinculado a las formas en las que se modula este orden simbólico que se ve materializado en los consumos más variados, desde la canción sentimental y cine comercial, pasando por la gastronomía y las joyas, llegando a los decorados de IKEA y los manuales de autoayuda, y en particular a la manera en que este sujeto poético se sirve de ellos para constituirse. Esto puede leerse en una reciente entrevista en la que la poeta explica: para mí el gran problema es nosotros como consumidores, porque creo que no podemos escapar a eso, y como consumidores no digo la idea de comprar, sino la lógica cómo funciona la nueva temporada, y entonces lo anterior ya está anticuado porque lo dice no sé quién. Es como si no hubiera manera de separar el tener del ser.
La tensión y la ambivalencia entre el tener y el ser, que reconoce Cebrián, es quizás uno de los puntos más conflictivos respecto del consumo. En este último sentido es importante destacar que si bien los procesos de identificación que establecen estos sujetos se encuentran vinculados a este simbolismo de los objetos, las formas de interacción entre ellos y sus consumidores lejos se encuentran de ser sencillas. En principio es posible admitir un posicionamiento teórico que sostiene un proceso identificatorio lineal del consumidor con las narrativas intersubjetivas que ofrece el mercado. Bauman, uno de los defensores de esta perspectiva, sostiene que existiría en la dinámica electiva del mercado una forma de ratificar, renovar o modificar la posición de los sujetos en la sociedad. Una distribución, cito, de la estima y el estigma social. Esta perspectiva se pronuncia por una cierta pasividad del consumidor que solamente puede disponerse simbólicamente bajo el significante que los objetos construyen por él. El sujeto, por lo tanto, solamente puede integrarse exteriormente a partir de elecciones sobre un espectro ya dado. En el mejor de los casos, solo puede aspirar a, tal como sostiene Adrián Pineda Repiso, a hacer de sí mismo un producto vendible. Ello se observó también en una entrevista por Cebrián, quien advierte: no debería sorprendernos tanto la idea de que las personas pueden pasar a ser objetos de consumo en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier ser humano tiene su propio valor de cambio. ¿O acaso íbamos a ser menos que las mercancías nosotros, sus creadores? La escritura de Mercedes Cebrián, sin embargo, no nos obliga a adoptar una perspectiva más activa de la relación de los sujetos, entre los sujetos y los objetos de consumo. Es desde esta dimensión que nos interesa en principio describir ciertas prácticas de mediación que la autora establece. En este sentido es importante recuperar las reflexiones teóricas de diversos autores ya clásicos, como entre otros Roger Chartier, Michel de Certeau y Jesús Martín Barbero, quien a partir de las nociones de apropiación táctica y de mediación, respectivamente, dieron cuenta de la posibilidad de una producción significativa secundaria o de segundo grado frente a la racionalidad del mercado. En esa apertura del consumo, la relación entre el ser y el tener habilita un hiato, un campo de maniobra tan breve y microscópico como vital y desafiante, en el que el sujeto aporta una torsión al flujo del mercado, una astucia, un desacople, una incomodidad. En un poema de Mercado Común, cito, Cebrián narra la instalación de un mueble prefabricado, el proceso de armado que primero puede leerse como una labor artesanal, mecánica, impersonal. Cito los verbos: empotrar, retarimar, clavar a la pared, al suelo, al suelo, al falso techo. Luego, curiosamente, adopta una dimensión íntima, reflexiva, pensada en las disposiciones de las literas, del cuarto de los niños, llorad, el cabecero sujeto firmemente a la pared, culpada a las persianas. El diseño de la sala se vuelve un espacio creativo, aunque todavía desarticulado, en el que se pliegan diversas narrativas de consumo. El sillón paterno, el sillón de papá es quien otorga sentido a todo esto, a la cisterna y la permanencia, que engrosa una mirada genealógica y traza una distancia con el pasado, y la lógica uniformadora, ahistórica, globalizante y multinacional de IKEA, que amenaza con hundir en el anonimato del confort cualquier conato identitario. Acaba de llegarme una noticia horizontal y enorme: abrir un IKEA en Jerusalén. El poema, a partir de esta escena, dispone las piezas de un consumo que articula lo cotidiano. Sin embargo, el espacio privado, que tan caro había sido a la poesía de la experiencia durante la década del 80 y el 90, aparece en suspenso, desarticulado. Es precisamente ese espacio de extrañamiento, ese carácter desensamblado que dispone la escena, un punto clave para comprender cómo opera lo que, recuperando un término propio de la obra de Judith Butler, podremos llamar una performatividad de consumo. En otras palabras, lo que deja al descubierto esa disección de la sala es, en determinado punto, la continua, y cito, lucha y reformulación de las políticas del sujeto, que, para constituirse como tal y ser visible en términos sociales, debe convocar una zona de legibilidad condicionada y mediada por las normas sociales y por sus diversas prácticas rituales. Armar un mueble de esta manera se transforma en una cita que recala en una historicidad reconocible, la interioridad, el diseño, los relatos emancipatorios, etcétera, que se articulan en el sujeto y lo exceden. La noción de performatividad, por lo tanto, implica, a diferencia de la fetichización de la subjetividad, tal como acertadamente sostiene Facundo Bocardi, una tensión entre la citación de la norma y la emergencia de un excedente de significación generada por el conflicto con lo reproducido, por lo que habilita la posibilidad de un proceso de construcción de la subjetividad siempre recomenzado. En consecuencia,
En consecuencia, la exposición de esa escena suspendida, lo que parece dejar en claro es el carácter, si no artificial, al menos sí performativo de cada elección de consumo. La poesía de Cebrián impone un espacio de disputa, de negociación y ciertamente de malestar entre las narrativas que propone el mercado y las citaciones y concesiones que hace el sujeto. Ese extrañamiento es en definitiva el efecto que parece perseguir su poesía. Si nuestros consumos ofrecen un espacio fantasmático de dicción y de representación para nuestro deseo, la pregunta que parece formular Cebrián es la siguiente: ¿qué es lo que sucede cuando ese consumo se encuentra diferido, malversado, extrañado, fuera de sintonía, a contramano? En un poema Malestar, en el que retrata su experiencia en los Estados Unidos y narra cómo roba monedas de un tarro de propina, podemos leer: noto cómo me rozan el progreso, el liderazgo, el éxito, y sin embargo, si hubiera aquí un banquito, me sentaría a mirar, a ver pasar la gente que entra y sale de los sitios. Esos significantes comunes de la cultura empresarial que en la narración de la española parecen verterse sobre la sociedad norteamericana como valores éticos incuestionables, vuelven a mostrar ese espacio de indefinición, de incomodidad y de inadecuación de la voz poética. De la misma forma, cuando sobre el final confiesa el modus operandi del robo, con disimulo dejo caer al fondo 2 botones de nácar, escuchan el sonido y dicen thank you, después, cuando los ven, esperan que algún día aquello se convierta en divisa de curso legal. La transgresión de la lógica de circulación, cordialidad y precarización de la propina desliza la posibilidad, al menos de forma irónica, de un nuevo código que exceda al monetario. El chiste en este sentido parece ser que inclusive en la transgresión, esos botones de nácar tienen la capacidad de ser pensados como dinero. La lengua, el idioma, se corregirá muchas veces, será el campo de disputa en el que estas representaciones serán expuestas y problematizadas. En este sentido, Cebrián remarcará, por un lado, el carácter arbitrario, heredado, inclusive adquirido de la lengua, y por otro, su capacidad de concitar el lapsus, la indefinición, el humor, el extrañamiento. La hemos construido nosotros, la lengua, y sin embargo nos arrancará los nombres que ella decida a darle a la palabra ojos. Y entre aguacate y palta no sé elegir cuál queda mejor, con cuál quedan mejor las gambas. El idioma, este es de otro texto, no lo fabrico yo, el idioma es semen, esa palabra incómoda, lo copio de otras fuentes, me da el sol del idioma y me recargo, como la batería de una calculadora. El idioma se vuelve la moneda de cambio de un sistema electivo, pero esa divisa se vuelve esquiva, resulta áspera y en cierto punto prescindible. Por esta razón, es por esta razón que podemos observar en sus textos insistentemente interacciones con otros idiomas, escenas de enseñanza lingüística, malos entendidos. En el poema Otra lengua, por ejemplo, Cebrián describe un viaje a Turquía, zona que convoca la conexión entre Occidente, leída en términos de zona euro, y Oriente. Ese roce entre culturas será expuesto en clave turística y pondrá sobre la superficie la comparación entre el dinero y la lengua en términos de flujos y transacciones. Se cambia la moneda, se toca la divisa turca sin hablarla, y en los hoteles de 2 o más estrellas admiten ese comportamiento. El turista retrata el magnífico templo bizantino, hoy mezquita, y toma un baño de agua que no contiene idioma. Lo que llama la atención, evidentemente, y ya para finalizar, es cómo la transparencia del dinero contrasta con la opacidad del lenguaje. Esa oposición le servirá a Cebrián para dimensionar las posibilidades de su discurso poético frente al avance invisibilizador del consumo. La capacidad, en determinado punto, de interrumpir el rumbo normalizador de las interacciones meramente monetarias es precisamente donde va a recaer la labor escrituraria de Cebrián. En esta dirección, la lengua poética que pone en escena la escritora madrileña apuesta por la digresión, el humor, el distanciamiento irónico, la ambigüedad, y en particular por la construcción de una cotidianidad enfáticamente artificiosa. Es este carácter más vinculado con el derroche, con el malgastar, podríamos decir, tomando el título de su poemario, que con la eficiencia o la rentabilidad económica, el lugar donde lo poético despliega una productividad que rompe el cerco invisible del mercado y sus representaciones, y nos muestran, por un lado, su carácter, si no fraudulento, al menos sí retórico y nocivo. Cito un texto que se llama Contra la grasa en vano, contra la grasa en vano, no dice, no es vano. Todo lo crecible, lo mío y lo de todos surge impulsado por grasas animales.
estambres y pistillos huelen a doble whopper con queso, hijos y nietos, aunque sean rubios, aunque sean socios del club náutico, apestan a salarios de estudiantes contratada a tiempo parcial. Y por otro lado, algo que quizás es más desolador, la mirada pesimista que cuando se aspira a construir sentido por fuera del consumo. Y cito esta frase que va a terminar mi ponencia: oremos para que algo sueco o noruego nos ocurra, se pose sobre el suelo y haga brotar una segunda voz. El sonido, al igual que la carne, es necesario saber de dónde viene. Oremos por nuestros países para que respiren siempre hacia lo más alto, para que lo que escupan nunca parezca sangre. Bueno, muchas gracias por la escucha. No sé si he sido demasiado breve. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Facundo. No podía quitar el silencio si no dejabas de compartir. Bueno, entonces vamos continuando y dejamos las preguntas para el final, como se suele hacer en las mesas. Le toca a Beatriz Hernández. Te damos la palabra, Beatriz, para que leas lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi exposición constituye un estudio, forma parte de una investigación en la que hemos trabajado con el grupo de investigación un grupo de investigación de la Universidad de Salvador, sobre todo las miradas desde la intermedialidad. Entonces, este es uno de los textos que han sido analizados en esa investigación. Al andar se hace camino, un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina. Un andar solitario entre la gente, de Antonio Muñoz Molina, se publicó en el año 2018. Como novela, si bien se trata de una obra que presenta a lo largo de casi 500 páginas un heterogéneo conjunto a modo de collage, donde se reúnen diferentes géneros, como la crónica periodística, el ensayo o la ficción. En esta obra vamos a considerar, dada su heterogeneidad, que se trata de una novela collage. Se realiza aquí en la obra un recorrido desde la mirada sobre la literatura urbana de autores que sostienen el vaciamiento de la experiencia en la modernidad, como señala Benjamin. En este último sentido, se puede reconocer una semejanza entre los personajes de Kafka y el hombre moderno de los siglos XX y XXI, y primeramente en el siglo XXI, dado que los individuos viven en un extrañamiento mutuo, sometidos al aislamiento, en medio de la muchedumbre y cada uno en su laberinto solitario. Aquí en esta novela collage se presenta el espacio urbano que se percibe y describe al tiempo que se recorre. Se trata del caminante urbano, que nos recuerda al voyeur benjaminiano, pero también a otros paseantes que recorrieron diversas urbes y dejaron escritas sus impresiones, como Baudelaire, de Quincy, Melville. Este caminante solitario, que es un alter ego de Muñoz Molina, realiza un recorrido que va más allá de un paseo sin rumbo, pues por medio de un monólogo interior, inventa y comenta textos, acopia y colecciona imágenes, voces, recuerdos, saturando los sentidos, la memoria y la imaginación de los lectores. Su afán de coleccionista le lleva a acumular y superponer diversos paisajes urbanos con el objeto de lograr el gran poema del siglo XXI. Esta novela collage se divide en dos partes. La primera, titulada Oficina de Instantes Perdidos, que abarca, digamos, aproximadamente 2/3 del libro, y alude al tiempo que el escritor procura recuperar, como vemos en Proust. El título de la segunda parte, Don Nadie, nos remite un poco al Ulises de la Odisea, y alude fundamentalmente a la pérdida de identidad. Bueno, vamos a la segunda diapositiva. Múltiples voces, el enunciador receptor de la hipermodernidad. La voz del enunciador receptor se construye principalmente mediante la segunda persona. Es la voz de todos y de nadie. La voz que al tiempo de recibir los mensajes mediáticos del mundo de la hipermodernidad, se desdobla y asimila los objetos, las imágenes, los mandatos y los registra en el tú receptor, devenido en la voz de la calle múltiple, híbrida, sinestésica, impersonal. En el texto, en el microtexto titulado La policía sabrá si usas el móvil, aunque no te vea, en las páginas 16 y 17 del libro que analizamos, cito textualmente cómo se explicita la condición de esta voz. Toda la diversión del verano a tu alcance.
cliquea y descubre precios increíbles. Hay reservas que no pueden esperar. Reserva ahora. Descubre más. Infórmete ahora. Compra ahora. Pruébalo ya. Fin de cita. Según ASEF, junto al imperativo del goce, se encuentra la experiencia que privilegia los tiempos cortos, lo que implica una mayor presión para lograr resultados rápidos en el menor tiempo posible. Buscar siempre experiencias nuevas que llenen el vacío de la existencia. Se trata de subjetividades que están sujetas a los imperativos del mercado. Así, planea la idea de un eterno tiempo presente, de una hora constante, propio de la hipermodernidad, categoría que se toma de Gilles Lipovetsky. Bien, vamos a la tercera diapositiva, la flanerie en las representaciones modernas de la ciudad. Para Benjamin, el flaner representa al hombre de la democracia, el que está en todas partes y en ninguna. Y el sentido se encuentra en lo indecible e inlocalizable. En su estudio sobre la modernidad metropolitana, David Frisby destaca la concepción benjaminiana que considera que la base social de la flanerie está en el periodismo, aspecto que en esta obra es fundamental. Como Benjamin, Muñoz Molina explora los textos de la ciudad, la experiencia y representaciones de la modernidad. Encontramos aquí ecos de las figuras urbanas que destaca Benjamin, como la del trapero, que recoge y colecciona restos y desechos, y la del detective, que pone el foco en los detalles insignificantes y menores, y procura leer las huellas de aquellos. El narrador, que entabla un diálogo imaginario con Benjamin, expresa que solo con materiales de desecho, o sea, lo inédito, lo póstumo, lo inacabado o malogrado, se puede crear el gran poema de este siglo, que caracteriza como el siglo de Trump. Se trata de una imagen que podría ser espejo de la obra que el propio Muñoz Molina va creando. Tomando como, digamos, referente a Le Breton, que ha observado que en la experiencia de la modernidad o de la hipermodernidad, la mirada tiene una gran hegemonía, esa mirada ha derivado en una función de control que se hace necesaria para evitar el peligro que supone la proliferación laberíntica de signos en espacios públicos como los aeropuertos, el metro, las calles y avenidas, las oficinas, bancos y fábricas. Y también Le Breton considera cómo se ha incrementado nuestra observación del mundo a través de las pantallas, como lo vemos evidentemente en este congreso, ¿no? Con las computadoras, el cine, los videos, y a través de las parabrisas de los automóviles o desde las ventanillas de trenes y autobuses. Se trata de imágenes que se vuelven opacas y que proponen una mirada escénica, lo cual implica que estamos en presencia de una representación o de un simulacro. Bueno, vamos a la siguiente, el instante perdido y buscado, el problema del tiempo en la hipermodernidad. Como señala Gasinski, la conciencia moderna es la del pasaje y el pasajero. La pasajeridad de las cosas constituye el concepto que hoy se vive en las modernas formas de representación. En el mundo moderno, la verdad se dice de lo que está en movimiento. Desde el cine, el video, lo digital, la imagen en movimiento permanente constituye el modelo técnico de nuestra experiencia, a diferencia de la antigua tradición que consideraba lo pasajero como la negación de lo eterno, como el no ser, pues nada escapa al tiempo, al flujo permanente compuesto por infinidad de movimientos, de temporalidades diferentes. Los acontecimientos ya no parecieran ordenarse en una dirección única, como decía Benjamin, sino que buena parte de la información es percibida en Occidente a través de la mirada, que crea un espacio donde solo puede haber una cosa a la vez. Vamos al quinto, los límites borrosos del texto ciudad. Como señala al comienzo el propio narrador, se trata de una ciudad construida mediante la palabra. Cito: voy viajando a través de una ciudad de palabras y voces. Fin de cita. Cuyo registro se realiza mediante una moderna tecnología. Cito: soy una grabadora en marcha oculta en el teléfono futurista de un espía de los años 60, en el iPhone que llevo en el bolsillo. Fin de cita. Así se fusionan el sujeto y el objeto o instrumento y se hace imposible diferenciarlos. El propio texto narrativo ostenta otro rasgo de la modernidad. Como lo vemos en el propio Borges, el texto se constituye a partir de otros textos y deviene en palimpsesto, se convierte en hipertexto. Este desplazamiento incesante del caminante es el principio constructivo del texto ciudad, cuyos límites se diluyen y tornan borrosos. Se trata de una época productora de
no lugares que carecen de referencia, que carecen de historia, que carecen de memoria, donde los sujetos no interactúan entre sí, sino mediante carteles y señales propios de la época actual. Sexto, vamos a la sexta diapositiva, la imagen fragmentada. La parte es el todo. La novela Collage de Muñoz Molina se vale de la imagen gráfica publicada en periódicos y revistas, carteles publicitarios y fotografías, las cuales se encuentran intercaladas en las páginas del libro. Dicha ilustración constituye una forma de dar al lector una mirada que es la del caminante, y nos convierte también en consumidores de imágenes, como señala Joly. Cada uno de los textos que lee el paseante resuena en el otro. La experiencia vivida, como señala Gasinski, se ve atravesada por la experiencia letrada. Se trata de una experiencia de la ciudad que es en gran parte experiencia de imágenes. Como Benjamin, quien define el tipo de mirada que se hace miope y a la vez ajena, en tanto se aproxima a los objetos para percibir los detalles más ínfimos, este caminante examina con precisión microscópica el trabajo del lápiz sobre la hoja, el movimiento que le imprime la mano, como si se mirara desde un ojo de cámara en primerísimo primer plano. Planea aquí la idea de Adorno de contemplar los objetos tan cerca hasta que se vuelvan ajenos y como ajenos revelen sus secretos. Asimismo, Muñoz Molina intercala en su texto imágenes fotográficas de escritores del siglo XIX, los flaneurs. La fotografía constituye una visión del mundo que atomiza, controla y opaca la realidad, según señala Sontag, y constituye una prolongación de la mirada del flaneur de la clase media. Fundamentalmente, con la fotografía se cumple el propósito surrealista de borrar los límites entre arte y vida. Y lo que ya se trata entonces de la creación de una duplicación del mundo, de una realidad de segundo grado. La transformación del tiempo y el espacio, según Krakauer, es un rasgo de la modernidad relacionado con la fotografía y el cine. Así, considera que la fotografía, paralela al historicismo, desea llenar el continuum del tiempo, pero produce fragmentos de la totalidad de un ser humano cuya historia queda desechada. Bueno, vamos al siguiente fragmento, a las siguientes diapositivas. Nadie, la subjetividad vaciada, vacío o vaciada. Las tecnologías, los artefactos humanos, son extensiones del hombre, según McLuhan, que invaden nuestro espacio interior y ocupan todos nuestros momentos de vigilia y la sociabilidad de nuestros hogares, de nuestra intimidad. La segunda parte del libro ostenta el título de Nadie. Perdón. Está presidida de un epígrafe tomado de un breve poema de Emily Dickinson: no soy nadie, ¿quién eres tú? Eres nadie, también tú. El yo lírico, en este caso, se autodefine como nadie, es decir, un ser carente de identidad, e interroga a un tú, suponiendo que es también nadie. Se trataría entonces de seres sin existencia, que establecen un diálogo imposible dada su propia condición negadora. Esta condición de invisibilidad, que digamos que vamos a ver en un ejemplo tomado del texto, de un microtexto del libro que analizamos, que se titula El rumor de esa terrible multitud, se describe justamente esta condición de invisibilidad. Cito, no es nadie, no siente peso ninguno, pero la sensación no es ahora de libertad, sino de miedo. Nadie lo conoce, es uno más entre los habitantes invisibles. Pero más invisible es el mexicano ilegal que ahora mismo está ajustando los tornillos de las barras de un andamio, o el mendigo que arrastra los pantalones caídos y junto al que todo el mundo pasa sin fijarse con una maestría que es uno de los rasgos específicos de la ciudad. Ver y no ver al mismo tiempo. Decidir en una fracción de segundo quién es visible y quién no, o quién será visible durante unos minutos y se borrará después de un parpadeo en una palmada. Es una ciudad de zombies, adheridos a pantallas de teléfonos, y una ciudad de hombres invisibles y mujeres invisibles. Fin de cita. Esta condición de invisibilidad responde a un proceso por el cual buena parte de la población es vista como desecho. Se trata de una basurización simbólica por la cual se produce la construcción de alteridades que deben ser invisibilizadas como consecuencia del rechazo culturalmente producido. En nuestro siglo, según Koolhaas, se produce el fin de la identidad de las ciudades como un proceso central e inevitable, puesto que la acumulación de identidad sería un lastre. Para Koolhaas, la identidad es compatible con el espacio basura.
si bien es una identidad inauténtica, creada o manejada a partir de propósitos e intereses comerciales. Esta condición identitaria se asimila a la ciudad en la que todo, en especial la basura, se desborda. Bien, vamos a la penúltima, al penúltimo. La ficción y sus bordes. En la novela Collage de Muñoz Molina se encuentran modelos de mundo de lo verdadero, pertenecientes al mundo efectivo, real, y además aquellos que muestran modelos de mundo ficcional, pero también verosímil. Este último modelo se encuentra en los textos en los que el autor realiza hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido en las experiencias de sus recorridos urbanos y los posibles encuentros de los flaneurs. Se trata de aquellas ficciones que acogen seres y situaciones antes relegadas a los márgenes, es decir, acontecimientos insignificantes de la vida cotidiana, como se propone en esta novela Collage de Muñoz Molina. Fundamentalmente, se trata de situaciones en las que se torna incierta la separación entre lo que sucede y transcurre. Entonces, encontramos fronteras inciertas entre lo que es real y lo que es objeto de invención, lo cual plantea la necesidad de nuevos géneros. Según Rancière, es el mundo oscuro de las actividades productivas el que gobierna a las sociedades, el mundo de las cosas y personas que convenía ignorar, el que se vuelve verdadero. Y es en este sentido que consideramos el texto de Muñoz Molina. Bueno, voy a modo de conclusión porque ya me estoy llegando al tiempo, ¿no? Estoy terminando con el tiempo. A modo de conclusión. A través de la lectura de esta novela Collage, se ha realizado una aproximación a un texto complejo por su heterogeneidad genérica. Crónicas, textos ficcionales, collages, fotografías, integran este vasto universo que ancla entre lo ficcional, hipotético y lo real. A partir de los diversos géneros que componen la textualidad, se despliega un cierto collage identitario. Es así como miramos, oímos, olemos cuanto ofrece la urbe en imágenes que se duplican y multiplican interminablemente. En esta propuesta de Muñoz Molina, las múltiples voces de la ciudad se hacen una. Es la voz de todos y de nadie, que se anticipa a los deseos de la gente. La continua oferta del mercado produce una saturación de los sentidos que contamina todo. Así, las subjetividades hipermodernas se constituyen en torno al mercado y el hiperconsumo constituye una de las características fundamentales de estos sujetos. Todo es objeto de consumo. Los objetos son intercambiables. No se considera si son buenos o no, sino que los lazos entre las personas se dan en torno al consumo. Los adelantos tecnológicos, asimismo, en las metrópolis modernas, configuran a los sujetos atravesados de imágenes y de pantallas que se interponen en su mirada y evidencian que existir es hacerse visible. En especial a partir del espejo que les devuelven las imágenes de consumo. El lenguaje es el gran configurador de una realidad que incita al goce como deber y como derecho. El narrador deviene en el coleccionista de los restos, el trapero del siglo XXI, persiguiendo la mirada de los flaneurs que se dedicaron a la producción de imágenes de la metrópoli. Muñoz Molina capta imágenes relampagueantes en las que el conocimiento se produce en el instante de la percepción, como revelación instantánea. Esta es la mirada de la conciencia de la sociedad de consumo, que supone una realidad fragmentaria. En esa percepción instantánea de la multitud, en realidad, se produce una desconexión con el mundo que le rodea. Este paseante que construye Muñoz Molina exhibe una diferencia con respecto a sus modelos del siglo XIX, pues su afán no se limita a registrarlo todo, incluso lo que no se ve o no se percibe a simple vista, sino que propone una vuelta de tuerca en la captación del instante a partir de un registro grabado en su memoria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos muy bien con el tiempo, me parece. Sí, sí. Bueno, me toca a mí. Mi trabajo, voy a compartir pantalla. Se llama Cualquier cosa inaudita puede suceder en cualquier momento, los personajes en un mundo precario, en 2 relatos de Antonio Muñoz Molina. Antes de compartir pantalla, en realidad, comento, el trabajo en realidad no está incluido en otro que estoy haciendo sobre la obra de Muñoz Molina, pero de alguna manera se desgaja de ahí. Y me interesa el tema de la ciudad, y lo estuve trabajando en Gómez de la Serna, en Juan Goytisolo, y últimamente, no tan últimamente, hace bastante tiempo, pero de manera intermitente en Muñoz Molina. Así que ahora comparto. ¿Se ve bien?
¿Sí? Bueno. Bueno, en las novelas, relatos de viajes y otros textos de Muñoz Molina publicados en este siglo, me interesa considerar a partir de 2001, la perplejidad de los individuos ante situaciones inesperadas, la inquietud, el desasosiego y la ansiedad casi siempre están presentes, aunque en circunstancias muy diversas. Puse en color aquellos textos donde justamente esta perplejidad, ansiedad está presente, ¿no? Sefarad en relación con el comienzo de la segregación racial o, digamos, la persecución de los judíos con el nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial y también durante ella, en Ventanas de Manhattan, una parte de Ventanas de Manhattan con el atentado a las Torres Gemelas del Walter Reed Center. En La Noche de los Tiempos es el comienzo de la guerra civil en Madrid desde el punto de vista de un arquitecto que está a cargo de la construcción de la ciudad universitaria, que no es un personaje, el verdadero es Modesto López Otero, pero bueno, no, es un personaje de ficción. Luego el ensayo, todo lo que era sólido, que toma una serie de temas, pero uno de ellos es la vulnerabilidad de los logros de la democracia, y la perplejidad de los individuos al ver que hay muchas cuestiones que parecen, digamos, conquistadas y no es así. Y bueno, ahora estos dos últimos, este año sale otro texto, pero bueno, hasta este momento, Un andar solitario entre la gente y Tus pasos en la escalera son los que me interesan, aunque no marqué como La sombra que se va, también está la incertidumbre, la inquietud con el asesinato de Martin Luther King. Un andar solitario entre la gente es un texto, como bien lo presentó recién Beatriz Hernández, bastante atípico dentro de la obra de Muñoz Molina, donde lo que predomina, yo diría, es digamos, la novela realista, bueno, con muchos procedimientos metafictivos, la autoficción de alguna manera, aunque es discutible, pero bueno, no es lo más común, y Tus pasos en la escalera, que es una novela de una, digamos, estructura más tradicional, digamos que es así. Bien, acá tenemos las imágenes de los collages a los que se refería Beatriz justamente. Al comenzar la pandemia por el brote de la enfermedad del coronavirus, Muñoz Molina recordó en una columna del diario El País las consecuencias del atentado en las Torres Gemelas, y él fue testigo de esas consecuencias, estaba viviendo una temporada en Nueva York, a propósito del desasosiego y de la alteración de la vida corriente en Madrid en el nuevo contexto. Se refirió a las zonas sin tráfico, de silencio y soledad, y la cita es a la sensación de que cualquier cosa inaudita puede suceder en cualquier momento. Si bien cuando se publicaron Un andar solitario entre la gente en 2018 y Tus pasos en la escalera en 2019, el autor no podía prever lo que iba a suceder muy pronto, en ambos relatos observamos la zozobra de los personajes ante circunstancias que ocurren en el mundo. Atentados terroristas, crímenes, guerras, el poder de destrucción del capitalismo, la inequidad social, la falta de conciencia ecológica y los desastres medioambientales. En Tus pasos en la escalera, el protagonista tiende a aislarse en su departamento. En cambio, en Un andar solitario entre la gente, por el contrario, recorre grandes ciudades, viendo cómo algunas de ellas se reinventan en el acto de desechar lo adquirido y desafiar el porvenir, utilizando una expresión de desertó. Y leyendo en la superficie urbana, como veíamos hace un ratito. Bueno, voy a saltear esta referencia a la técnica del collage, a la que ya se refirieron.
la incorporación de composiciones a partir de recortes de periódicos, textos manuscritos, reproducción de fotografías y de cuadros, etc. Importan en el texto, en la captación del entorno, los distintos sentidos, no solo la vista. Y esto está en varios textos de Muñoz Molina, por ejemplo en Ventanas de Manhattan, el sujeto que iba con su mochila al hombro, caminando con pasos enérgicos, se proponía una aprehensión más completa del entorno, y acá la intención es la misma. Casi en el comienzo se muestra, digamos, esto, en esta frase: el bosque tiene oídos, dice al pie de un dibujo de Del Bosco, las puertas tienen ojos, las paredes oyen, los enchufes oyen, dice Gómez de la Serna. Por su actitud, el narrador, que atraviesa la espesura de voces y olores, y para quien las palabras de la calle adquieren una secuencia rítmica, nos recuerda un personaje de Gómez de la Serna, justamente, a quien en un verano madrileño le parecían vivos los materiales de la ciudad en un fenómeno que se identificaba con la hiperespecia del mundo. Me estoy refiriendo a una novela que se llama La viuda blanca y negra, y este es el personaje de Rodrigo. En cierta forma, también nos recuerda la caracterización del señor G que hace Baudelaire. El pintor de la vida moderna es como un niño que se interesa vivamente por las cosas, y como un hombre de mundo curioso que quiere apreciar, saber y comprender todo. La caminata urbana, o a veces el traslado en subte o en ómnibus, se presenta como una forma de exploración y conocimiento, y a través de la publicidad omnipresente, de la que ya se daba cuenta, ¿no?, anteriormente en Diario de Nautilus, aquí el protagonista siente que la ciudad le habla con invitaciones y hasta con órdenes. Esta se muestra como productora de residuos, y el escritor paseante recoge lo que la multitud no ha podido procesar. Colecciona folletos, volantes publicitarios, papeles que suelen arrojarse en los cestos de basura. En la ciudad se hace visible la cercanía entre el oro y el barro, entre la maravilla y el desperdicio, señala el narrador, aludiendo a lo que llegó a percibir Baudelaire. En el espacio urbano hay violencia, crímenes, miseria, humillación, presión para el consumo, contaminación ambiental, pero también una realidad que estimula los sentidos. Así el sujeto percibe suculencias verbales en la tipografía de los letreros, un ritmo particular en la combinación de las palabras de los carteles, sonidos agradables que parecen de otra época en las calles menos transitadas. Las secuencias breves que conforman el relato se inician con palabras en negrita, son frases publicitarias, pero bueno, esto lo puedo saltear porque a esto ya se refirió Beatriz en su exposición. Esta cuestión, esta asociación, digamos, con la contaminación, me interesó observarla en muchas expresiones, como la que acá transcribo. Las palabras están usadas, manoseadas, tan envenenadas de residuos tóxicos como la carne de los animales marinos, por los vertidos químicos y los antibióticos y los antidepresivos que la gente expulsa con la orina o tira sin más al retrete. El barro es noble, o por lo menos lo era cuando no estaba contaminado de residuos químicos y hasta radiactivos. Hay como un contraste entre lo que es serio, noticias, digamos, que no son nada triviales, y otras que son banales, la trivialidad, ¿no? Y digamos, lo serio y lo trivial se confunden. España era el 7º país del mundo que más comida tiraba a la basura, en las noticias de cada día se anunciaban nuevos récords de temperatura, extensiones de hielo cada vez más amplias, derritiéndose en el Polo Norte y en la Antártida, acantilados de hielo esmeralda o azul se derrumbaban en el mar con una solemnidad de templos antiguos derribados por un terremoto. No dejes pasar la oportunidad que estabas esperando, enamórate de nuestras ofertas antes de que termine el verano. Leí la cita completa para ver que no hay, digamos, ningún tipo de transición entre este tipo de publicidades y las noticias de algunos hechos más serios, ¿no? Ocasionalmente, los títulos de distintas noticias o frases noticiosas
se reúnen en lo que podría leerse como un poema. Por ejemplo, leo solamente una parte de la primera de estas columnas. Egipto se lanza a la explotación de cocodrilos, descubren un templo dedicado al dios del viento en Tlatelolco, desmantelan la mayor red mundial de tráfico de órganos humanos, mueren 45 ballenas varadas en las costas de la India, la basura inunda las grandes ciudades. Aquí se presenta la patología de la ciudad, que es expresión de la patología de la sociedad global, que afecta a la comunicación. Esta se siente como un exceso de señales, un flujo de información que no se puede integrar y discriminar, según observa Riquet en Ética y Cultura. En algunos pasajes, la abundancia de mensajes publicitarios, de fragmentos de conversaciones, de información en carteles y en pantallas, actúa en este sentido en un andar solitario entre la gente, por ejemplo. Bueno, la ciudad, como habíamos mencionado antes, no es el trazado urbano, sino las palabras que se leen sobre cualquier superficie, y hay, digamos, muchos verbos en imperativo, como los que están marcados, digamos, tomados de publicidades, y están marcados en color rojo, los pueden ver en este lugar. En el texto hay imágenes en blanco y negro que ocupan una página completa, imágenes de escritores, muchas de ellas, además de los collages que había mostrado previamente. Como estos, ¿verdad? Voy a saltear un poco para llegar al otro texto, porque creo que sobre este ya se habló bastante. Estos son los comienzos, en realidad, de muchas de las secuencias o capítulos breves, que tienen, digamos, negritas, como las apostillas periodísticas, que tienen mayúsculas innecesarias, como muchas publicidades, y que no solo están en español, sino también en francés o en inglés. En Nueva York, el personaje, aquí se utiliza la tercera persona, no la primera como en la primera parte, observa el contraste entre la opulencia y la miseria, como esto ya se mencionó, ¿no es cierto? Encontramos, como hemos visto, una crítica que se manifiesta a lo largo del relato a través de breves reflexiones y evaluaciones de algunas noticias, expresiones irónicas que apuntan a la sociedad de consumo, a la ausencia de una conciencia ecológica, a veces con hipérboles e imágenes grotescas que parecen surgidas en el plano onírico. Con respecto a estas últimas, en la segunda parte del relato se describe Times Square como si se tratara de un lago profundo o un parque submarino. Y se hace foco en la industria del turismo, la publicidad, el consumo de comida chatarra y en la producción de residuos. Es un texto atípico, yo decía antes, en la producción de Muñoz Molina, y en cierta forma podríamos pensar que, por un lado, hace, digamos, una vuelta, hasta casi un homenaje a la tradición de las vanguardias, que ya es una tradición, obviamente, también, y una vuelta con todo esto de los collages y las imágenes, y algunos de los textos que incorpora a la importancia de no lo virtual, sino lo material. El tema del collage aparece en referencias diversas a tareas manuales que han hecho otros artistas. Emily Dickinson, por ejemplo, coleccionando, armando cuadernos con sus poemas e incluyendo hojas prensadas o juguetes hechos por Paul Klee, o los títeres de Lorca, ¿no? Etcétera. Estas tareas manuales que acompañan o que son paralelas a veces a la producción escrita. En tus pasos en la escalera, en cambio, tenemos la estructura de una novela tradicional.
El narrador protagonista, aquí es uno solo en todo el relato, el único narrador es Bruno, un español, que fue despedido de su trabajo en una gran empresa neoyorquina y que se acaba de mudar a Lisboa, donde prepara el departamento y espera la llegada de su esposa Cecilia, que es una científica que estudia los mecanismos de la memoria. El recuerdo de Bruno de su actividad laboral no es nada bueno y se refiere a sus jefes como gángsters corporativos. En su vida pasada él se había convertido en un sujeto de rendimiento que se explotaba a sí mismo, como describe Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, aunque creía también que había sido explotado por sus jefes, quienes a su vez lo obligaban a explotar a sus subordinados. Ahora se siente liberado de la competencia y de la falta de tiempo, de la hostilidad de lo que lo rodeaba, de la aceleración y de la alienación, usando la expresión de Hartmut Rosa, y ha decidido no volver a trabajar. Se dedica a arreglar el departamento, pasear con su perra, leer varios libros a la vez, tiene una compostadora y planea una huerta orgánica urbana. Pero además, por la televisión y los diarios en internet, está al tanto de las noticias apocalípticas sobre huracanes, inundaciones, olas de calor e incendios en distintos lugares del planeta, y entonces piensa que el sitio donde se encuentra es el mejor para esperar el fin del mundo, que de todas formas parece estar aún muy lejos. Es el año 2018, la novela transcurre en este año y fue publicada en 2019. Cito, en Siberia hay ahora mismo temperaturas de 40 grados. En Suecia el fuego alimentado por un calor inaudito arrasa los bosques que se extienden más allá del círculo polar ártico. En California, incendios que abarcan centenares de miles de hectáreas llevan ardiendo varios meses seguidos y reciben nombres propios como los huracanes del Caribe. Otra cita, el fin del mundo es un hecho frecuente. En las selvas tropicales de América, millones de ranas amarillas han sucumbido en poco tiempo a un hongo letal, que se difunde rápidamente como la viruela europea que arrasaba a las poblaciones indígenas del siglo XVII. Hay también referencias a algunas pestes, a algunas epidemias del pasado colonial, ¿no? No voy a leer la cita, pero justamente se refieren ambas a la epidemia de viruela en el siglo XVII. Voy a saltear un poquito. En un capítulo donde se destaca el humor irónico, Bruno tiene contacto a través de un amigo estadounidense que se dedica al negocio inmobiliario, con quienes creen que lo nuevo en materia de bienes raíces es la adquisición de islas, refugios antinucleares y búnkeres inviolables para sobrevivir al desastre. Incluso ofrecen una máscara con un filtro tan poderoso que permite respirar sin peligro después de un ataque nuclear o biológico. El hombre vive en un barrio de Lisboa que tiene algo de aldea, muy distinto de la ciudad donde se sentía agredido por casi todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, el ruido casi constante de los aviones lo lleva a evocar el atentado a las Torres Gemelas, ocurrido unos años atrás, y los días posteriores, cuando se percibía la inminancia de una catástrofe. Había aviones militares volando sobre Manhattan, cartas con Anthrax, comenzaban los bombardeos sobre Afganistán. Los tiempos en el relato está casi siempre narrado en presente, el tiempo enunciativo o de la narración es este, pero se utilizan en algunas ocasiones, en algunos capítulos, el futuro asociado con los planes de Bruno, e incluso la segunda persona narrativa cuando él le anticipa lo que hará cuando llegue Cecilia, como si se tratara de promesas que le hace. El uso del pasado se asocia a la evocación de experiencias vividas, tanto recientemente en Portugal como en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando comenzaba su relación con Cecilia, justamente en 2001 después del atentado, o alrededor de esa fecha. Ella solía tener pesadillas en las que un avión volaba para estrellarse contra su departamento. Bruno se subestima constantemente al compararse con su esposa, que trabajó con un premio Nobel, que es una científica reconocida, y sobre todo al referirse a ciertos datos sobre el funcionamiento del cerebro que no conocería si ella no se los hubiera transmitido. Pero eso no parece molestarlo, así que hay
muchas explicaciones con esto que está marcado en rojo. Dice Cecilia porque él lo sabe, digamos, a través de ella. Ciertos episodios vinculados a la desorientación del personaje, al olvido repentino, aunque fugaz, de datos elementales, como su ubicación espacial y temporal, nos hacen pensar que este narrador protagonista es poco confiable. Tiene asimismo algunas conductas obsesivas, empieza a aislarse cada vez más, no sale, no responde llamados telefónicos. Hasta que al final de la historia se revela, cuando vuelve a escuchar un mensaje viejo en el contestador automático, que sufre de una amnesia. Ha olvidado un suceso importante debido a una intensa reacción emocional negativa que éste le produjo. Así que sabemos que Cecilia nunca va a llegar. Creo que en ambos relatos, que son muy diferentes entre sí, son importantes los vínculos que se establecen entre los personajes. En un andar solitario entre la gente, los encuentros con la persona amada en algunos capítulos parecen fuente de experiencias de resonancia. Y en tus pasos en la escalera, la relación pasada de la pareja, la amistad entre Dan, el amigo estadounidense, el narrador y Cecilia, que le daba, por ejemplo, al primero la confianza suficiente para revelar situaciones dolorosas de su pasado, como el rechazo de su propio padre debido a su homosexualidad, o la pérdida del amor de su vida. Están en ambos textos esta importancia de los vínculos. ¿Qué más tienen en común ambas novelas? Creo que más allá de la crítica social, tanto los personajes como los textos se confiesan incapaces de dar una solución a los graves problemas del mundo actual, aunque señalen pequeñas acciones individuales que contribuirían a no empeorarlos. También sugieren como formas de protegerse de tanta intemperie y aceleración el ligarse libidinalmente a la vida a través de las personas, los espacios, las tareas, las cosas. En tus pasos en la escalera se presenta la naturaleza como uno de los ejes de resonancia. En ambos se destaca el arte, en particular la literatura, como otro. Y también las acciones no instrumentales, sino comunicativas y de entendimiento entre las personas. Aquí aparecen en el ámbito, sobre todo, de la amistad y del amor. Volviendo a la columna periodística mencionada al principio, y con esto voy terminando, lo que se cuenta allí en realidad es el encuentro del columnista con un club de lectura de personas ciegas que han leído tus pasos en la escalera. Y se refiere, bueno, a la dificultad al comienzo de la pandemia, donde todavía no había aislamiento social obligatorio, pero tampoco había posibilidad de dar una palmada, tocar al otro. Entonces, en la columna dice, el momento de los saludos es algo incierto, porque a la precaución sanitaria de no tocar se contrapone la necesaria cercanía del tacto. Entonces yo me preguntaba, ¿qué interés particular puede tener para los ciegos un relato como este, tus pasos en la escalera? Y puede hallar muchas imágenes que aluden a lo olfativo, lo auditivo, la percepción a través de las vibraciones, el tacto, que de todas formas está presente en toda la obra de Muñoz Molina. Por ejemplo, a la caída de la tarde, yo espero tomando el fresco en el balcón. Después habla de la brisa junto al río en Lisboa, que trae un profundo olor de alta mar, el aire quieto en la orilla, a través del cual llegan breves sonidos metálicos de los mástiles, y en pasajes en futuro nos sentaremos en la terraza en los anocheceres, y yo haré para Cecilia en una fuente de cerámica portuguesa una ensalada de tomate, cebolla y pimientos recién arrancados de la mata y lavados bajo el agua del grifo. Y bueno, por supuesto, hay muchas imágenes visuales, la mirada siempre es muy importante en los textos de Muñoz Molina, pero los otros sentidos están presentes desde el título, tus pasos en la escalera, que es lo que oye el protagonista cuando vienen a ayudarlo, aunque no es precisamente la llegada de Cecilia. Nada más. Dejo de compartir. Bueno, y entonces ahora sí, vamos a escuchar la última de las ponencias. Estamos muy bien con el tiempo, así que Laura Mercedes Prada
te toca a vos, y bueno, no hace falta que corras con la exposición, porque vamos a tener. Bueno, muchas gracias. Yo voy a leer mi ponencia, La mano invisible, trabajo, invisibilidad y deshumanización. En Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, Zygmunt Bauman retoma a Giorgio Agamben y su definición de Homo sacer para referirse a los individuos que son excluidos, desechados e invisibilizados a manos del Estado moderno, caracterizado por el consumismo y la hiperproducción, ya no solo de objetos, sino de personas. Bauman, por lo tanto, pone de manifiesto que en la sociedad actual las personas que no cumplen con ciertos requisitos del Estado contemporáneo se convierten en extraños en el otro y por ello mismo blanco de la deshumanización de políticas gubernamentales para mantener el orden establecido, como así también en justificación de la violencia ejercida sobre esa misma persona que se considera ajena. De este modo, se plantea que la violencia de Estado descansa en el racismo y la marginación del hombre por el simple hecho de ser diferente. Es necesario destacar que el ejercicio de la violencia por parte de los poderosos se vuelve cada vez menos perceptible. En este sentido, Zizek distingue entre la violencia subjetiva y la objetiva. La diferencia estriba en que la primera es directamente visible, como con un agente totalmente identificable que la practica, mientras que la violencia objetiva es invisible debido a que sostiene una normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como violento. Así, la dominación por parte de los estratos más altos y poderosos se ejerce sobre los individuos quienes aceptan, resignados, diversas humillaciones o normalizan el maltrato porque no conocen otra forma de existencia. El escritor español Isaac Rosa se propone, por su parte, hacer visible lo invisible para llamar la atención del lector y que éste reflexione sobre los actos de dominación y violencia que se dan por sentado. En La mano invisible, del año 2011, se pone el foco sobre la agresión que se lleva a cabo sobre el trabajador, sobre los hombres y mujeres que ejercen un oficio y son explotados de diversas maneras. Rosa se pregunta por qué el proletario se somete sin rebeldía a la humillación, a la injusticia y a la anulación. Esta pregunta se mantiene sin respuesta hasta el final de la novela. El final abierto, entonces, se convierte en estrategia discursiva que estimula la atención y la reflexión del lector. A su vez, al igual que en El país del miedo del año 2008, la mención a los pensadores, escritores, sociólogos, sindicatos, etc., que colaboraron en la creación del libro, en el apartado agradecimientos, ubicado al final de la obra, le posibilita al lector una investigación más exhaustiva sobre las condiciones deplorables de trabajo innominadas o dejadas de lado por gran parte de la sociedad actual. Para destacar la cosificación del empleado y señalar que la dominación actúa sobre la totalidad de los trabajadores, los personajes son escasamente caracterizados, puesto que no se los conoce por su nombre, sino por su oficio. Solo se sabe de ellos lo que se narra en el capítulo dedicado a ellos. Es decir, que en cada capítulo se cuenta desde el trabajador protagonista de ese capítulo, efecto logrado gracias al empleo de una tercera persona muy cercana a la primera persona, a semejanza de un testimonio directo. De los 14 episodios en los que se divide la obra, 2 están dedicados a la caracterización parcial de un albañil, para luego centrar la mirada en una operaria, un carnicero, una teleoperadora, una costurera, entre otros. Los capítulos no se encuentran numerados, sino que obtienen su título de la primera frase del primer párrafo con el que comienza esa parte. Asimismo, estos personajes son trasladados de su espacio de trabajo para ser ubicados en un escenario teatral. Esta estrategia genera confusión en el lector, puesto que se sugiere que el lugar es una antigua fábrica abandonada transformada en teatro y la distribución de los personajes semeja a la línea de producción de una fábrica. Además, este espacio recibe el nombre de la nave, en alusión a la nave industrial, que es una construcción que contiene la producción y almacenaje de los materiales que pueda generar una empresa, incluida la maquinaria y los trabajadores. Sin embargo, el nombre de la nave puede referirse también a lo marítimo, por lo que es factible relacionarlo con la imposibilidad de escapar o encontrarse a la deriva y sin rumbo. En este sentido, es preciso destacar
que Isaac Rosa hace uso de la polisemia como estrategia discursiva y potenciar así la meditación sobre determinados tópicos tratados en el texto. Por otra parte, en el apartado Al girar la esquina, vemos al personaje cuya invisibilización es mayor a la de los demás, porque ni siquiera sus compañeros de trabajo dentro de la nave lo reconocen. Es el ayudante que se encarga de facilitar a los demás empleados los instrumentos para que muestren al público los pasos a seguir en su empleo. Cito: con él no. Nadie le ha preguntado hasta ahora cómo se llama, cómo está. Si se dirigen a él es para darle una orden: tráeme un cordero, tráeme los pollos. Fin de cita. De esta manera, en él vemos cómo el desprecio que han recibido los trabajadores en sus empleos anteriores lo ejerce sobre el ayudante, por lo que se podría hablar de la invisibilidad dentro de la invisibilidad. Cito: visto desde aquí, a esta distancia, con el mono azul, nadie pondría la atención necesaria para diferenciarle a él de ese otro muchacho. Cabe pensar que los otros personajes no lo distingan, que no se hayan dado cuenta de que son dos muchachos diferentes que se van turnando según les llaman de la empresa y crean que es el mismo. Total, los dos son de estatura y complexión parecida. Fin de cita. El destrato que reciben el ayudante y su colega son tales que nadie sabe que se trata de dos personas y no de una. Nadie se toma el tiempo para hablar con él y así conocerlo, escuchar de dónde proviene, cómo es su historia de vida, etc. El mozo pone de manifiesto lo que es ser, en palabras de Bauman, superfluo. Para el sociólogo polaco, superfluo significa ser supernumerario, innecesario, ser desechable por el simple hecho de ser desechable. Este personaje, además de ser imperceptible ante los ojos del empleador y sus compañeros de trabajo, es maltratado por ser extranjero. Cito: llevaba poco tiempo en España y todavía se confundía con algunas palabras, así que cuando una camarera le preguntó qué era, él entendió que le preguntaban de dónde era y respondió que era rumano. No mostró extrañeza, pues la nacionalidad era una categoría laboral indefinida, pero reconocible, que se cumplía en muchos compatriotas y que incluía toda una lista de trabajos temporales y duros, diferentes pero ligeramente relacionados. Fin de cita. En esta cita es posible ver que el individuo no solo es discriminado por su lugar de proveniencia, sino que su nacionalidad lo define como el empleado encargado de hacer el trabajo sucio del que nadie quiere hacerse cargo. Su identidad es solo sinónimo de grandes esfuerzos, tan grandes que algunos llegan a ser letales a bajísimo costo. El proletario, por ende, se convierte en un número que beneficia a las empresas a costa de la cosificación del individuo, quien es requerido por el empleador a semejanza del pedido de comida rápida. Así, el nativo de otro país es visto como un otro peligroso tanto para la clase media como para los proletarios. Los inmigrantes económicos se convierten entonces en el blanco de la ira y el resentimiento de los ciudadanos del país al que estos han arribado para intentar mejorar su calidad de vida. Por otra parte, Rosa no solo centra la atención en la invisibilidad del trabajador, sino también en la violencia ejercida por un empleador innominado del que no se precisa nada y por el que nadie pregunta por temor a no ser tomado como asalariado. La dominación es tal que el trabajador acata todas las órdenes, por más extrañas que sean, porque las experiencias anteriores les han enseñado que el silencio es el mejor modo de mantener la posibilidad de sobrevivir día a día. En la novela se plantea que existe un silencio impuesto por las malas experiencias sufridas a lo largo de toda una vida de trabajo, donde el poderoso se las ingenia para obtener su beneficio a costa del sufrimiento de la persona que está en inferioridad de condiciones y necesita con premura el dinero que ese ofrece por paupérrimo que sea. Al igual que en La habitación oscura, Rosa llama la atención sobre el imperativo neoliberal de rendimiento analizado por Byung-Chul Han en Topología de la violencia y también en La expulsión de lo distinto. El filósofo surcoreano presenta a la sociedad actual como una sociedad de la autoexplotación. Aquí, el sujeto se explota hasta quedar abrazado. Explotación autoimpuesta que recibe también el nombre de síndrome de burnout.
Se desarrolla, por lo tanto, una autoagresividad que en muchas oportunidades finaliza con el suicidio del individuo. Vemos de este modo que surge una coacción interna y no solo externa. Ejemplo de ello es lo que ocurre con la costurera en el episodio denominado Se acaba el hilo. Cito: de hecho, las 6 semanas que lleva aquí le han servido para confirmar lo que ya sabía, que trabaja bien sin que lo obliguen, sin que le descuenten los fallos ni le recompensen los resultados, y tenga encima una supervisora de taller vigilando que no queden hilos por fuera y el remallado no se tuerza. Fin de cita. En esta cita es posible ver cómo el personaje se autoexplota creyendo que se está realizando. Byung-Chul Han declara que tras el espejismo de la libertad se esconde el dominio neoliberal. El dominio se consume en el momento en que coincide con la libertad. Asimismo, se plantea una crítica a la exigencia propia de su educación. El perfeccionismo, al igual que el oficio, se transmiten de generación en generación, lo que imposibilita la libertad de elección de un trabajo y de la vida misma. El trabajo heredado es un destino trágico para el proletario, al mismo tiempo que colabora con la ganancia del empleador. Cito: antes de caer enfermo, su padre se lo contó así una vez que ella se lo preguntó. Yo soy portero, mi padre también lo era, y mi abuelo por parte de madre, porque estos trabajos son así, pasan de padres a hijos muchas veces. El niño, según crece, va haciéndose cargo de cada vez más tareas hasta que llega un día en que sustituye a su padre cuando está enfermo y los vecinos lo asumen ya como el nuevo portero. De modo que cuando toque relevo no habrá que buscar afuera, ya tenemos a este chico bien plantado y hacendoso que puede aprovechar el mismo uniforme, el mono azul para la mañana y el traje con corbata para la tarde, que ha aprendido de su padre a hablar de usted a los vecinos que le responden con tuteo y a atender todas sus peticiones por ajenas que sean a sus obligaciones. Un joven portero con energía renovada que desde niño ha mamado en casa la servidumbre necesaria para el puesto y al que además, si hace falta, si enferma o se coge las vacaciones, siempre podrá sustituirle su padre, el anterior portero ya jubilado, que se aburre en su ociosidad y siempre está deseando que le pidan un favor. Fin de cita. En esta cita es posible ver cómo el empleador se adelanta a lo que puede querer o pensar el empleado y siempre antepone el provecho individual por encima del bienestar colectivo. Se trata también de la resignación del trabajador que acepta un empleo que quizás no lo enriquezca personalmente. El asalariado se vuelve entonces un autómata que no expresa su descontento ante las injusticias, las desigualdades e imposibilidades de progreso personal. En este caso, Rosa destaca que el empleado es considerado por el poderoso como un objeto, una máquina de producir dinero, carente de alma, deseos, vida, etc. En este mismo capítulo se realiza también una crítica al rol del intelectual y a lo que se define como arte. En este sentido, es preciso tener en cuenta que al igual que la carencia de precisiones en el espacio, en el tiempo y en los personajes que le imprimen mayor intriga al relato, el debate sobre el arte, el papel del intelectual, el trabajo como escritor, entre otros, contribuyen a pasar por alto el rol que ocupan y deben ocupar los filósofos, los sociólogos, los literatos, etc. Rosa indaga sobre la diferencia entre la estética y el arte planteada por Bauman, quien dice que triunfó la estética sobre su propio objeto al hacer superfluas las obras de arte, las cuales se han evaporado y han dejado un mundo vaciado de obras de arte. Es el lugar de la estética y no de los objetos de arte. Es la época de representaciones de arte y happenings efímeros, porque nada de lo puesto o visto en dicha escena está destinado a perdurar o ser conservado cuando llegue su hora. En La mano invisible, los trabajadores personajes en un principio gozan de la atención de los espectadores, pero a medida que se suceden las páginas, el desconcierto aumenta porque no saben de qué se trata la demostración en el escenario de sus habilidades y la repetición continua de esa misma labor. La construcción de un muro que se destruye unos minutos más tarde, la encuesta telefónica que no se traduce en ningún estudio,
el embalaje de autopartes que no se envían a ninguna fábrica remarca la monotonía y el automatismo al que se acostumbra el obrero, y también permite señalar que cualquier oferta de trabajo, por más buena que sea, al principio termina aprovechándose de la mano de obra que decide resignarse a pesar de dar pelea y luchar por ser escuchada cuando los poderosos empleadores prescinden de sus servicios. En conclusión, Rosa ofrece un abanico de posibilidades para pensar al trabajo no solo como un medio de subsistencia, sino también como una herramienta que permite al individuo poseedor de mayor riqueza saciar su sed de dominación sobre otro individuo para subyugarlo a las propias disposiciones. Subyugación de la que nadie está exento, puesto que los intelectuales también deben sobrevivir, pensar y hacer reflexionar al otro en condiciones, en ocasiones, precarias. En este relato, Rosa recoge todo lo que fue probando en libros anteriores. Hace uso de múltiples estrategias discursivas. Si bien incorpora innovaciones como el empleo de una tercera persona muy cercana a la primera, como si se tratara de un discurso directo, de un testimonio directo, el propósito que mueve al autor es el mismo: mostrar un tema conflictivo como lo es el trabajo y la entrega y sumisión del trabajador, que ya no se rebela contra las penosas condiciones laborales. A su vez, el tono es más violento y agresivo que en otras de sus novelas. Los personajes trasladados de sus entornos al escenario de un teatro ante 180 personas ponen en evidencia lo que el trabajo tiene de violencia y de explotación. Rosa pretende hacer visible lo invisible para que el lector piense en lo que está haciendo, y Rosa se interpela a sí mismo sobre las condiciones en las que el individuo se encuentra con respecto al trabajo y la violencia que éste trae consigo, más allá de que esté velada o pase inadvertida para el ser humano que no ha conocido otra realidad o la soporta para continuar viviendo o simplemente existiendo. Listo. Muchas gracias, Laura. Bueno, Gracias. terminamos entonces con las exposiciones. Estaba pensando que representaciones de lo social en la literatura parece el eje de un programa de una cursada, ¿no? Porque hicimos un panorama con, digamos, abordajes muy diferentes, de temas muy variados. ¿Podríamos dar lugar a alguna pregunta, comentario? Creo que en esta misma mesa podría bien haber estado la ponencia de Graciela, por ejemplo, de Graciela Ferrero, ¿no es cierto?, que también se refirió a temas muy cercanos a través de la poesía de Jorge Rietzmann. Es que yo formo parte del equipo de investigación de Graciela. Todo tenía que ver entonces. Sí. Igualmente también en la mesa se puede hablar de temas comunes como el consumismo, como también se refirió usted a Antonio Muñoz Molina y Byung-Chul Han. Hay puntos de encuentro también entre los temas que hemos tratado. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, aprovecho yo que hay un momento y le hago una pregunta a Facundo. A ver cómo lo pongo, más o menos. A ver, Mercedes Cebrián en algún momento se la vinculó con el acceso a la literatura de cierto, en la poesía se ve bien, ¿no?, de cierto imaginario más, no sé si llamarlo pop, pero cierta aparición de referencias a la cultura de masas, digamos, ¿no? Y el consumo vinculado con eso, ¿no?
con la presencia de significantes del mundo corporativo y ese tipo de cosas, marcas, ¿no? Algo que es bien visible, inmediatamente visible, es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? En su producción, que también aparece pienso en la poesía de alrededor de 2010 de Manuel Vilas, por ejemplo, ¿no? Algo que en los 2000, ¿no? Parece que tuvo lugar en la poesía española fundamentalmente, ¿no? Ahora, me parece que vos llamabas la atención sobre cómo el costado un poco más profundo de este asunto, ¿no? Porque no se trata solo de, bueno, introducir cierto material discursivo en la poesía, ¿no? Mi pregunta iba un poco a eso, digamos, ¿no? Es decir, una vez que, bueno, pasamos revista al repertorio, ¿no? de recursos, de terminología, la conformación del discurso poético y de sus materiales concretamente, bueno, hay que empezar a pensar en un momento de conformación de la subjetividad del sujeto poético, digamos. Me parece que eso era aquello que destacaste más, o al menos como yo lo leí en tu ponencia, lo que tenía que ver sobre todo con ese momento de el episodio de los dos botones y del el frasco de las propinas, ¿no? Ahí eso lo que produce es que o sea, la mirada del lector se fije en el sujeto poético, o sea, están mirando eso, cómo se conforma ahí ese yo, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? En un momento tan explícitamente, si uno quiere, social del poema, donde la referencia está clara, ahí aparece toda la sociedad de consumo, el dinero, etcétera, como significante, etcétera. Sin embargo, como se trata de un texto poético, uno mira para otro lado inmediatamente, ¿no? El efecto es casi el contrario del que parece producir el que parecería apuntar a producir el episodio, ¿no? Eso es lo que me llamó más la atención de tu presentación. Te quería preguntar si es un comentario, en realidad, cómo veías eso y si notabas que hay, yo lo percibo muy indirectamente, digo, no, la verdad estoy lejos de haberme leído toda la poesía española reciente, ¿no? Pero como un cambio entre esa poesía de alrededor de la crisis, digamos, inmediatamente antes, inmediatamente después, ¿no? Y un poco lo que está pasando más recientemente, ¿no? Si vos veías ahí líneas de continuidad, corte, ¿no? Eso. Bien, muchas gracias por el comentario. El proyecto sería la continuación de lo que fue mi tesis doctoral, que digamos, hacía un desarrollo particularmente la historieta en la obra de Luis Alberto de Cuenca. Entonces el trabajo sobre el consumo cultural, más o menos como vos lo marcás, de ver referencias, de ver cómo se comunican las diferentes artes, ese lo realicé durante la tesis doctoral. Entonces me pareció más interesante ver qué es lo que pasaba después, ¿no? Qué es lo que pasaba cuando ese consumo ya no estaba, digamos, tan cimentado en la narrativa democrática de los 80 y los 90, y qué es lo que pasaba cuando surgía, digamos, eso ya era una realidad y eran personas que ya estaban criadas en ese consumo. Por eso elegí los dos casos de Mercedes Cebrián y de Elena Medel, que me parece que están trabajando en esa idea de consumo que va despejando la cuestión cultural, la cuestión genérica, la de las referencias, y se va centrando ya en el hueso de la cuestión. Más si pienso ahora por ahí en la última novela de Elena Medel, que ya abiertamente habla sobre el dinero. Pero sí, me parece que en este sentido hay como yo por ahí no tengo tan en claro en este momento la conexión que va a haber, que hay respecto de las poéticas más actuales, que creo que hacen en algunos puntos conexiones con la poesía de la experiencia, pero entiendo que del 2000, o pensando principalmente el siglo XXI, hay un corte bastante marcado respecto al consumo
si tomamos como referencia lo que es la poesía de la experiencia. Hay una problematización de ese consumo y un malestar, más que nada. Me parece que eso es lo más interesante y digamos, lo que traté de tratar de exponer muy brevemente en la ponencia, a ver cómo ese acceso al consumo se da mediante la incomodidad, mediante la problematización y ese gesto de suspender el consumo, y no para replantearlo, sino para, digamos, solamente suspenderlo, porque no se presenta otra alternativa. Eso me parece que es bastante desolador también en la perspectiva de Cebrián, que es muy gracioso. En ese sentido, el humor está en ese punto, digamos, es un humor ciertamente digamos, pesimista, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la pregunta respecto a qué conexión hay con lo que estás produciendo ahora, podría pensar que, digamos, que hay algunas líneas que continúan esto, otras líneas que, digamos, plantean conexiones con la poesía de la experiencia, pero bueno, creo que por ahí hay una cuestión de la singularidad que está más acentuada. Yo pienso, por ejemplo, en la Bella Varsovia, perdón, que es la editorial donde publica Mercedes Cebrián y Elena Medel, que Elena Medel es la editora, y tiene una línea bien marcada respecto a, por ejemplo, poesía más bien tirada hacia lo femenino, hacia las nuevas singularidades. Me parece que hay unas cuestiones ahí que son interesantes de ver, pero bueno, la cuestión más vinculada con los consumos digitales, por ahí quizá tenga que estudiarlo un poco más. Buenísimo. Yo tenía para Beatriz esta preguntita nada más. ¿Con qué otros textos están trabajando en el proyecto que mencionaste al principio? Y si podés decir 2 palabras más del proyecto en sí. Sí, el proyecto se tituló, porque terminó el año pasado y este año comenzamos con otro, se tituló Miradas desde la intermedialidad. Entonces ahí vemos la constitución de subjetividades a partir justamente de la intermedialidad. Entonces la hemos visto en películas y en novelas, tanto de Europa como de América. Hemos hecho un corpus que abarca distintas perspectivas y distintas miradas de distintos autores, pero tratando de abarcar, porque cada uno de nosotros trabaja en una determinada línea, en un determinado curso. Entonces eso también nos permite, digamos, aprovechar esta investigación para traspasarla a los alumnos. Y los textos, bueno, son numerosísimos, muy variados. En mi caso, por ejemplo, Madrid Frontera de David Llorente, texto que trata de presentar ahí en el Congreso que habla sobre las utopías. Y también otros textos anteriores. Bueno, comencé, en mi caso, con la mirada desde esta novela que es la de Rilke, ¿no es cierto? En donde se ve la ciudad moderna, sobre todo la mirada por la cual se ve, se interpone siempre algo sobre, digamos, no hay una percepción directa, sobre todo se escuchan los sonidos, se percibe la realidad a través de los sonidos. Bueno, y de esa manera también ir trabajando cómo esta intermedialidad ha transformado las identidades o las subjetividades de una manera total. Por eso esta última que he trabajado justamente plantea eso. Y la final, que es la de David Llorente, plantea justamente una destrucción, ¿no?, de esa sociedad de consumo, ¿no? Bueno, esa sería la línea que trabajé. Pero también mis otros compañeros han trabajado, por ejemplo, Playtime, a ver si me acuerdo de algún otro, porque en este momento no me acuerdo, pero bueno, numerosísimas novelas y de distintas nacionalidades. Playtime de Spurlock es una de ellas, y de Tati es una de ellas, y bueno, Bye Bye Barcelona, por ejemplo, también viendo la proliferación del turismo, y cómo eso, la mirada del turista está permanentemente interpuesta por la cámara fotográfica, etc. Bueno, siempre ver esa interposición que se produce en la mirada del espectador. Ese sería, por eso el título, Miradas desde la intermedialidad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno,
¿Algún otro comentario, pregunta? Natalia, me está saludando. Sí, me parece que habló alguien, pero si no era, no, era para un comentario más que una pregunta, y aprovechando que sos una lectora profunda de Muñoz Molina, que sé que vas a tener esa mirada, y justo las dos trabajaron sobre esta novela collage. A mí me parece que en las últimas novelas también, bueno, en los últimos libros, también en las columnas, Muñoz Molina como que empieza a trabajar como con una necesidad de testimoniar determinadas cosas, como darle una vuelta al realismo viste que es como que él se pone imperativos, en como que tiene que cumplir con algo, con la escritura. Y en esto que vos describías de la novela collage, que ahora no me sale el título, como esa necesidad de dar testimonio de esta situación nueva, ¿no? De lo efímero de los títulos de los diarios que se van a escapar, ¿no? De esa mezcla de los incendios en no sé dónde, que se achica el Ártico, que las noticias en lo cotidiano o en la prensa desaparecen, digamos, es una historia efímera que no va a estar escrita en ningún lado, esos titulares de los diarios. Entonces, como que él se propone en la escritura de ficción dar testimonio de eso y reunirlo, ¿no? Más allá de la anécdota argumental que pase dentro del texto, de dar testimonio de ese contexto. Y que me parecía que un poco también está en La Noche de los Tiempos, viste que en La Noche de los Tiempos, además de la anécdota, aparece todo, bueno, un poco para demostrar digamos, que fundamenta toda esa descripción que hace del Estado de Madrid en el año 36, pero también incorpora un montón de materiales tipo collage, no quizá los fragmentos copiados, pero sí va intercalando los titulares de los diarios, cartas, fragmentos de diarios. Si te parecía que este tipo de lectura podía ser, si te parece que va él un poco en ese sentido, esa escritura. O también viste que en las columnas que sacaba, que ya venía sacando hace 10 años por ahí, también quiere dar testimonio de la ciudad en el sentido de tratar de hablar de lugares que no son visitados por el turismo, o sea, en contra del consumo masivo turístico, ¿no? Entonces, en vez de hablar del Museo del Prado, hablar de exposiciones que se abren en museos que están un poco perdidos dentro de Madrid, pero como dándoles difusión, publicidad, visibilidad, también en Nueva York, ¿no? Y como poniéndose ese de trabajo al hombro de dar testimonio de lo que es efímero y se va a perder. No sé si te parece acertado. Puede ser, sí, lo veo, pero esta cuestión de lo que se va a perder es una cosa, en el sentido de estas noticias, de cosas efímeras, a mí me parece más, o lo veo más en el sentido de aquello que se puede perder. Hay como mucha insistencia en aquellas cosas que se pueden perder, por ejemplo el patrimonio histórico, la falta de respeto a los lugares, cuando compara qué pasa en Italia o en Francia con ciertos sitios que se reciclan, pero se mantiene y no se destruye tanto como en España. En ese sentido, me parece que hay como una insistencia, y lo del collage es cierto. En realidad, lo de las noticias que dan cuenta de una época, y de cómo, me parece que a veces lo de las noticias en el collage es dar cuenta de una época, porque en El viento de la luna también las noticias aparecen en relación con la llegada del hombre a la luna, porque transcurre en el 69, y en La Noche de los Tiempos hay mucho de noticias de diarios atravesando, incluso carteles atravesando la ciudad, que tiene que ver con el comienzo de la Guerra Civil. Me parece que ahí tiene que ver también con un testimonio de una época. Y esta cuestión de... sí, en ese sentido creo que lo veo más marcado, ¿no? Perdón, ¿podría agregar algo a lo que estamos preguntando? Sí, lo que quería decir, por ejemplo, en el caso de Muñoz Molina, de Un andar solitario entre la gente, tiene muchísimo, ¿no? Es un trabajo de largo aliento, de 30 páginas o más que he realizado. Y lo que quería señalar es esto, que
Lo importante en este caso para mí es justamente hacer de una manera explícita, presente, lo efímero del tiempo, lo pasajero de las cosas. Entonces, esa sucesividad de carteles, de discursos, de fragmentos, etcétera, etcétera, nos muestran en forma directamente lo que es el tiempo efímero y pasajero, la pasajeridad de el momento actual. Me parece que quiere mostrarlo directamente a partir de los propios textos. Es decir, es un recorrido que a mí me parece que lo que muestra es justamente que todo, que lo permanente es lo transitorio, y lo muestra directamente a partir de esa sucesividad. Gracias. Quisiera hacer también un comentario, perdón, Mirta. O sea, es que no encuentro la manito para levantar la mano, ya tengo cerebro plano hasta ahora, pero bueno, intervengo. Lo primero le iba a decir al administrador que podíamos cerrar la mesa con Qué maravilloso mundo de Armstrong, ¿verdad? La versión de Armstrong. Por favor, Marcelo, anda preparándolo porque realmente es impactante todo esto. Pero al margen de esa cuestión, pienso que todo lo dicho, hay un libro de Laura Escarano nuevo que se llama A favor del sentido, nuevas formas del compromiso. Adviertan que soy la agente literaria de mis amigas Mar del Plata también. Pero en este libro, Laura, podría englobarse todo esto que se ha dicho hoy. Mi pregunta va, o mi comentario mejor, porque en realidad ni es pregunta, va por el lado de, ¿esto es una nueva forma o un neoculturalismo? Por tal, la cantidad de referencias, casi en cada obra hay como, si aisláramos la tópica, digamos, de cada obra, hay un continuum, referencias al mundo de la cultura contemporánea. Y quizás la pregunta de Marcelo iba por ese lado. ¿Qué pasa con la configuración de la subjetividad? Es decir, que me digan, el malestar está presente en estos sujetos de estos mundos narrados. Pero extraño como algo más, es decir, cómo es el sujeto que se configura con respecto, pienso, a lo comentado por Facundo en la obra que ha tomado. Hay como un gesto, no es precisamente revulsivo, sino como de saturación frente a toda la referencia, ¿verdad? Es muy interesante como para tenerlo en cuenta, ¿no? Como un ahogo del sujeto frente a todos estos o microacontecimientos o puramente referencias del mundo que nos rodea, ¿no? Qué lindo tema como para seguir trabajándolo desde una suerte de descriptivismo de todo este conjunto, ¿no? No ya en cada obra en particular. No, nada más que eso, es una perplejidad en todo caso, no más que eso. Bueno, me parece que ahora sí, ya estamos pasaditos de la hora. En cerca de 20 minutos empieza el otro panel de las 16:30, así que estamos todos invitados e invitadas a la mesa de contemporánea de las 4:30. Si les parece bien, entonces terminamos ahora con esta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la participación de cada uno. Hasta luego. Hasta luego, gracias. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.